Vale, pues Pues vamos. empezamos. Empezamos con otro café. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, por incorporaros a estas sesiones y por seguir siendo parte de esta comunidad en Boost en la que buscamos siempre un enfoque práctico con cuestiones relevantes. Hace ya eh, 7 meses que empezamos con estos cafés. ¿Quién nos iba a decir entonces que ahora mismo en enero íbamos a estar en el momento probablemente más incierto desde que comenzó toda esta situación y toda esta pandemia? Y que por lo tanto nuestra resiliencia se pone a prueba, eso por un lado, y nuestros planes se tienen que seguir adaptando, reinventando en función de lo que vamos descubriendo y de la realidad con la que seguimos teniendo que gestionar nuestras organizaciones y nuestras personas, ¿no? Entonces, hoy hemos traído a Silvia Rivas porque me parece que su presencia, su experiencia, su forma de contar y de compartir nos va a ser muy interesante, ¿no? Y yo quería que Silvia nos acompañase en un café para hablar de empresas responsables, porque las empresas responsables son importantes, pero para mí, dentro de la situación en la que estamos actualmente, me parecen aún más importantes todavía, ¿no? Silvia, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias al equipo Boost y a ti por invitarme. Y bueno, pues espero que este momentito rápido que vamos a hacer de introducción y de ejemplos, ¿no?, de lo que es un negocio responsable o sostenible, pues os pueda inspirar o al menos reflexionar o os ayude a aterrizar alguna de las cosas que puedan estar un pelín volando, ¿no? En Venga, pues, esta pues al tiro, ¿no? grano con... Tiro para... Venga, pues a por ello. En esta primera slide es una slide de contexto, ¿no? Porque al fin y al cabo todos sabemos y todos son pantallazos de portadas de periódicos, donde todas del último año y de principios de este, donde vemos que estamos en un momento súper convulsivo de cambio, de transición, de incertidumbre. Hay la crisis sanitaria, la económica, tenemos la crisis climática, tenemos la crisis de las instituciones, tenemos toda la crisis también de los partidos políticos, de en quién creo, qué no creo, incluso en Estados Unidos, todo lo que estamos viendo, las noticias que nos llegan. Luego sí que es verdad que estamos en un momento de agitación, de cambio convulso, donde igual que hay riesgos, hay oportunidades. Si pasas a la siguiente pancarta, Sí. aquí quería contextualizar cómo se ven estos riesgos y este es el último informe del World Economic Forum del 2021, donde hablan de los riesgos por impacto que, pues eso, están ordenados de primero a séptimo para el 2021. Y aquí lo que quería reflejar y sacar en como outcome de esta pancarta es que los riesgos cambian. En 8 años, 9 años que están aquí reflejados en esta tabla, veis que los riesgos cambian. En 2021 el primer riesgo por impacto es las enfermedades infecciosas. Bueno, pues las enfermedades infecciosas aparecían en segundo lugar en el 2015. ¿Y qué pasó en el 2015? Pues si hacemos un poco revisión de lo que pasó en 2015, ¿os acordáis de aquella crisis de la hepatitis C, que hubo un montón de personas que se quedaron sin el tratamiento? También apareció uno de coronavirus, el MERS, apareció el MERS en ese momento. Ébola, ¿os acordáis del ébola? Pues todo esto aconteció en 2015 y luego desapareció porque se controló, porque no volvió a haber ese tipo de impacto en medios y en la opinión pública, hasta este año, que obviamente las enfermedades infecciosas es el primer riesgo asociado al impacto por el World Economic Forum. Cambio climático, igual, en el 2012 ni estaba en el ranking de los 5 primeros riesgos y ha ido subiendo escalafones o ha ido subiendo en el escalafón hasta que el año pasado era el primer, estaba en el primer puesto y este ha pasado al segundo por las enfermedades infecciosas. Y el tema de armas de destrucción masiva durante 2017, 2018, 2019 eran el top one y este año ha pasado al top 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es muy cambiante, los riesgos son muy cambiantes y lo que se necesitan es que las organizaciones sean resilientes, que se adapten a ese cambio de la manera más rápida y más eficiente posible. Si Sí, pasamos a sí, la sí. siguiente slide. Los que trabajan en gestión de riesgos lo habrían tenido muy complicado para pronosticar el ranking que nos acabas de enseñar, ¿eh?
Vamos, seguro. O sea, enfermedades infecciosas en el 2021 como top one no habría estado ni en la bola de cristal de ninguno de ellos. Seguro. Aquí en esta pancarta, cómo ser un negocio sostenible teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Y gráficamente quería pues remarcar estos puntos, ¿no? Estamos en un momento de pandemia, de posibles confinamientos o confinamientos, cierres, hemos pasado por ellos ya, estamos en la tercera ola. Además, los consumidores y nuestros consumidores son personas cada vez más exigentes y que están hiperconectadas globalmente, de modo que a golpe de un clic, cualquier comentario o opinión de nuestros productos o servicios pueden estar alcanzando a miles de personas en un instante y en diferentes partes del mundo. Además, sabemos que hay un camino largo que recorrer y que hay que empezar a andarlo. Hay que ordenarnos en la cabeza para ver cómo queremos transitar ese camino sin perdernos con todos estos cambios, que son muchos y continuos, ¿no? Sí. Además, como digo, he puesto la imagen esa del tren porque al final sabemos que el tren está aquí, que está pasando y lo que ves es el tren, pero no puedes ver los detalles porque va todo muy, muy rápido. Entonces es importante, insisto, tener esa hoja de ruta y ese camino en los próximos 3, 5, 7 años para ver por dónde quieres transitar, ¿no? Sí. La cuerda floja. Yo creo, fíjate, que antes es lo que acabas de decir de las armas de destrucción masivas. Una empresa era muy difícil que se le exigiese algo cuando el riesgo mayor eran las armas de destrucción masiva, salvo que estuviese en esa industria. Pero ahora mismo, clima, enfermedades, pandemias, epidemias, riesgos, ahí hay mucho, eso llega mucho más de cerca a la realidad de cualquier empresa, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, muchas veces pensábamos que todos estos grandes riesgos eran más algo que tenía que abordar las instituciones, los gobiernos, las grandes empresas y eso lo que nos hemos dado cuenta, y con el COVID ni te cuento, que cada uno de nosotros individualmente tenemos algo que hacer, algo que decir y tenemos que contribuir, ¿no? Como sociedad, como persona y como consumidor, como empleado, que tenemos muchísimos roles, al final tenemos muchísimos gorros cada uno de nosotros, como padre, como madre, como... Entonces, es cierto que ha habido riesgos que los hemos visto como muy ajenos, incluso el de cambio climático cuando empezó a aparecer, lo veíamos como esto es de las grandes empresas pues eléctricas, de gran consumo, fabricación, transporte, y nos damos cuenta que todos al fin y al cabo tenemos algo que decir, simplemente teniendo el concepto de cómo de gravoso o no gravoso es los servicios o los productos que yo consumo y mi forma de vivir con el medio ambiente o con el cambio climático. Luego sí que es verdad que ese cambio y esa conciencia social está aconteciendo, eso es cierto. Está claro. Muy bien. Bueno, entonces aquí los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Seguramente los que estáis viendo este café virtual los conocéis o los habéis oído hablar de ellos. No voy a contar lo que son porque ya lo sabemos y porque sería largo, pero los he querido poner aquí porque no sé en qué momento estáis, cada uno de los que estáis escuchando esta sesión, pero tanto si estáis iniciando el camino para ser un negocio más sostenible, más responsable, como si ya sabéis que hacéis cosas pero no tenéis muy claro dónde ordenarlas, como si lo tenéis más avanzado pero queréis darle como decimos, un twist, ¿no? Un giro a cómo lo presentáis y lo comunicáis. Para mí los ODS y la Agenda 2030 es una hoja de ruta que sirve de base para enmarcar y para vertebrar nuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Y por qué lo digo? Pues ahí lo comento, porque es un diálogo común. Hablando de los ODS y de la Agenda 2030, y si nuestra estrategia está alineada con estos ODS, tienes el mismo lenguaje que la administración, que las empresas y que la sociedad. Luego, hablas el mismo dialecto, el mismo idioma. Y además, con la Agenda 2030, todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestra manera de contribuir. Y las empresas ganan un protagonismo que antes no se señalaba tan enfáticamente y tienen un protagonismo para la búsqueda de soluciones. Luego, para mí, la Agenda 2030 es una hoja de ruta y luego os cuento algún ejemplo. Pues es muy interesante que compartas esto, Silvia, porque hay dos cosas que me dice la gente con respecto a la hoja de ruta o con respecto a la pantalla que tenemos ahora mismo delante, ¿no? Es decir, sí, los objetivos están muy bien, pero no me sirven para hacer toda una ejecución concreta, y sé que de eso nos vas a contar mal, pero me parece que es poderosísimo todo aquello que sea visual
sencillo, porque lo tienes en una sola imagen, y sobre todo comúnmente aceptado, es decir, conocido, y que al final este es el lenguaje común. ¿Cuánto más fácil es tener esto como vehículo para interactuar con todos los que tenemos que hablar y que trabajar juntos, ¿no? Total, absolutamente. Para mí es lo que, al final, hace unos años los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando salieron a la luz, se veían también como, no se sabía muy bien cómo abordarlos, se veían bastante también desde un punto de vista institucional casi, ¿no? Algunos de ellos como fin de la pobreza o el paz, justicia, instituciones sólidas. Había algunos ODS que se veían muy ajenos. Nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, que es en Coca-Cola, sí que llevamos años. Teníamos una estrategia de sostenibilidad, fue un poco al revés, teníamos una estrategia de sostenibilidad muy sólida y lo que hicimos fue alinearla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que sabemos dónde contribuimos más, qué objetivos y cómo los medimos, y de alguna manera es nuestro abecedario para poder hablar en el mismo lenguaje cuando nos sentamos con alguien institucional, cuando nos sentamos con partners de otras empresas o cuando queremos hablar con consumidores. Es verdad que los consumidores hay un caminito todavía por recorrer para que toda la población pueda entender qué es esto, ¿no? Porque todos podemos contribuir a cada uno de ellos de alguna manera. Pero es verdad que la hoja de ruta y los primeros pasos, esta imagen tan colorista y tan gráfica, puede ser el ABC para que puedas dar los pasos o si quieres, ordenar tu estrategia de sostenibilidad desde un punto de vista que responda a lo que las instituciones y lo que Europa y lo que el mundo está pidiendo ahora mismo. Vale. Por cierto, si queréis aprovechar para preguntar a Silvia y para que con su experiencia, con lo mucho que ella ha hecho en este mundo del desarrollo de la sostenibilidad y de las empresas responsables, os aporte con respecto a la situación en la que se encuentra vuestra organización, aquí tenemos el chat para que nos podáis pasar esa pregunta, ¿no? Sé que una de las cosas que ya nos habían preguntado justo antes de la sesión es ¿cómo lo hago? ¿Cómo ejecuto? ¿No? Es decir, si pasamos un poco a la siguiente pantalla, ahí nos compartes un poco cómo, partiendo de esta imagen de los ODS, una organización luego internamente puede preparar un programa más comprensible, ¿no? Más en detalle, digamos. Así es. Aquí en esta para mí es el círculo virtuoso de la organización responsable. Y sí, es muy de sentido común y vamos a hacer el viaje alrededor de este círculo, pero al final da igual en el momento y madurez en el que se encuentre vuestra organización o vuestra empresa en términos de sostenibilidad. La sostenibilidad no es algo que ha salido por ahí y que hay que hacer una especie de justificación, de evidencias y de requisitos. Es aplicar sentido común sabiendo dónde estoy, dónde quiero estar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a comunicar y qué he conseguido, si lo conseguido es lo esperado y qué tengo que retocar o readaptar. Como hemos visto, el cambio es continuo, los riesgos son emergentes, salen unos, desaparecen otros y esto es continuo, está en continuo cambio y continua retroalimentación. Esta slide, que me parece súper sencilla de entender, me parece que es una buena base para explicaros, independientemente, como he dicho, de la madurez en la que estéis en vuestras organizaciones, es una buena hoja de ruta también. Tenemos los ODS por un lado, ¿no? Que sabemos qué puntos tenemos que tocar de alguna manera. Y mi organización quiere ser un negocio responsable y da igual que sea una organización de 2 personas, de 5, de 10, de 20, de 200. Cada uno tiene su rango de acción. ¿Dónde estoy? Ese es el diagnóstico, ¿no? El famoso diagnóstico. Tú tienes que hacer una evaluación de dónde está tu organización versus legislación, versus tendencias, versus clientes y expectativas. Tú haces una evaluación de dónde estás y vas detectando qué cosas te faltan, ¿no? Las cosas más inminentes que emergen ahí, si no las sabes, emergen rápido, ¿no? Imagínate que se te ha olvidado hacer algo importante con tus empleados, que tiene que ver con algo de tu política de recursos humanos. Entonces se te ocurre que tienes que hacer algo ahí. Bueno, pues eso es lo rapidísimo, el diagnóstico para saber dónde estás. Además, tienes que identificar tus grupos de interés. Los grupos de interés son grupos de personas que tienen un objetivo común, ¿no? Y pueden ser internos o externos. En los casos de una organización, pues los internos son los empleados, los inversores, normalmente,
Y los externos, ¿quiénes son? Pues tus proveedores, tus clientes, las ONGs, instituciones. Bueno, depende de tu actividad, pues tienes diferentes grupos de interés y los tienes que identificar, tienes que saber quiénes son. Si estás en un municipio, será también el ayuntamiento, puede que sean los institutos o colegios o formaciones que tengas alrededor, las asociaciones de amas de casa. O sea, hay muchísimos posibles grupos de interés que tienes que detectar. Vale. Tienes que ver si tus valores, compromiso, misión, si tu empresa, si tú estás alineado con lo que crees que has venido a hacer, ¿no? Dices, pues mira, mi empresa es una empresa de, yo qué sé, de neumáticos, ¿no? Me pongo un ejemplo. ¿Y yo qué quiero hacer? ¿A qué he venido a este mundo? Vale, pues a ofrecer neumáticos a mis clientes, ¿no? ¿Y qué cambio quieres dar teniendo en cuenta el contexto al día de hoy? Y eso es lo que te va a dar las pautas y la visión para hacer tu propósito. Trabajando en Coca-Cola, os diré que el propósito de Coca-Cola se revisó en 2018 y es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Refrescar al mundo, que tiene que ver con todas las bebidas que se ofrecen a los consumidores y que cumplan sus expectativas y lo que esperan de nosotros, y make a difference, lo iba a decir en inglés, y marcar la diferencia tiene todo que ver con no puedes hacerlo a cualquier precio ni de cualquier forma, lo tienes que hacer de manera sostenible, responsable, y que tú devuelvas a las comunidades donde operas pues parte del beneficio que tú consigues como empresa. Luego, la misión o el propósito es súper importante definirlo, y todo se puede definir, no las grandes empresas, las pequeñitas también pueden definir su propósito. Sí, y ocurre mucho que las organizaciones nos encontramos con una diferencia, con un agujero entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ese agujero lo llamamos incoherencia. Y ocurren muchas cosas. Puede ocurrir simplemente en la relación que tengo con un grupo de interés o incluso con una empresa dentro de ese grupo de interés. Pero todas aquellas incoherencias que yo mantengo, de alguna manera, hacen más difícil vivir el propósito y por lo tanto, identificarme con una organización. Entonces, este planteamiento de revisión que nos estás empezando a contar tiene mucho que ver con por de pronto, identificar dónde se produce una diferencia entre lo que quiero ser y lo que realmente soy, ¿no? Efectivamente, es súper importante que se haga esa reflexión, sobre todo porque hay veces en las que decimos, bueno, esto siempre ha sido así ya, pero eso no vale, eso ya no vale, lo estamos viendo, que actualmente eso se hacía así hace 20 años y funcionaba, pero ahora ya no sigue funcionando. Entonces, ese diagnóstico es súper importante, de ahí surge una política, una posible política que es la estructura o los cimientos de una política de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, y el código ético, que tiene que ver con todas las cosas, como las haces, que las hagas legalmente, bien, teniendo en cuenta a tus empleados. Bueno, hay muchísimos puntos que tiene que ver en un código, que entran en un código ético de buen gobierno. Y también tienes que pensar qué recursos tienes, cuál es tu plan, quién podría asumir este trabajo si no lo tiene alguien asumido, con qué personas cuentas, con qué aliados, con qué recursos económicos. Bueno, pues ese es el momento de replanteártelo y de hacer el diagnóstico. Cuando sabes dónde estás, tienes que pensar dónde quieres estar. Y dónde quieres estar es lo que te va a marcar los siguientes pasos, ¿no? Cuando sabes dónde quieres estar y sabes dónde estás, pues lo importante es detectar el gap, ¿no? Detectar qué es lo que te falta para llegar ahí. Y cuando sabes lo que te falta para llegar ahí, lo mejor es trocearlo. Es lo del gorila, mejor hacerlo chimpancés. El típico ejemplo ese que te ponen. Si tú piensas que quieres imagínate, una empresa neutra en carbono, ahora, cuando acabas de empezar, pues puedes colapsar pensando cómo abordar todo eso, ¿no? Primero tengo que reducir todas mis emisiones del scope 1, 2, 3 y luego voy a neutralizar con lo que me queda que no puedo eliminar. Es súper duro abordar objetivos así desde el inicio queriendo llegar. Lo que tienes que ser es realista, aplicar sentido común y decir, venga, yo tengo que llegar a tal año siendo net cero o cero neto. Pues venga, voy a establecer mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Eso es lo que te va a marcar el plan estratégico. Cuando tú sabes dónde estás, qué quieres hacer, qué te falta para llegar, lo troceas en corto, medio, largo plazo, asignas recursos y ese es tu plan estratégico. Suenan así como muy empresarial, pero ese es un plan estratégico donde te marca los pasos que tienes que seguir para conseguirlos. ¿Cómo lo vas a medir? Eso tiene mucho que ver con una pregunta que nos están haciendo que al final es esa cuestión del impacto que muchas organizaciones tienen, que es muy obvio, ¿no? Por la naturaleza de su negocio. Es decir, si yo soy un negocio que contamina mucho, nos dice la pregunta, ¿cómo inicio un viaje de estas características? Porque no
no es algo que pueda decir, ah, pues lo desenchufo. No, es decir, no podemos pasar al cero. Y como no puedo llegar a ser cero mañana, pues de alguna manera no, me quedo un poco paralizado, no sé cómo actuar, casi me desinflo, etcétera, etcétera. Mm, ¿Qué ujú. hacemos ahí? Porque es importante la acción, ¿verdad? Sí, la acción es importante, sí, pero sin pánico. El pánico paraliza. Entonces, lo Sí, importante es ser muy realista, muy honesto, en el sentido con uno mismo, con tu panel de dirección, o es hacer ese diagnóstico es la base, porque ahí es donde tú vas a detectar, vale, soy muy contaminante, pero ¿cuánto? ¿Mucho, muchísimo o un requete muchísimo? ¿De qué soy contaminante? ¿De emisiones de gases de efecto invernadero, de posibles contaminantes en aguas? O sea, tienes que evaluar tu riesgo y eso se hace, eso en la fase de diagnóstico se habla de lo que es el análisis de materialidad, ¿no? Que al final lo que tú haces es evaluar tu impacto ambiental, social y económico o tu operación donde impacta en cada una de esas dimensiones. Y, repito, ambiental, social y económico. Y ahí te van a salir por gravedad y por probabilidad, te van a salir dónde tienes que actuar urgentemente, ¿no? Cuando ya sabes de tu impacto ambiental, social y de buen gobierno, cuando sabes dónde tienes que actuar inminentemente, ahí es donde tienes que establecer qué me falta para conseguir reducirlo o eliminarlo y establecer tu plan de corto, medio, largo plazo, ¿no? Si son, por ejemplo, si hay alguna persona que lo esté viendo que vaya a reflexionar sobre esto y es consciente que tiene un incumplimiento legal, que puede ser, que sabe que está en riesgo, es lo primero que tienes que abordar. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Si tienes algún potencial incumplimiento, es lo primerísimo que tienes que abordar. Y ya, en el cortísimo plazo. Eso no puedes darte tanto tregua, tienes que hacerlo inminentemente, pero ya. Y luego el resto, sí que es cierto que tienes que, de alguna manera, ver dónde estás, cuánto de impacto tiene en tu organización y en la dimensión ambiental, social y de buen gobierno, y a partir de esa identificación y conocimiento del riesgo que tienes, actuar, ¿no? Y hacer tu plan con recursos, con una idea de hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a manejar con tus grupos de interés, porque los grupos de interés también de alguna manera los tienes que involucrar en todo este círculo virtuoso para informarlos, de alguna manera comunicarles y, oye, también es bueno comunicar las cosas que no hemos conseguido. Eso lo iba a tratar un poco más adelante, pero estamos a nosotros nos pasa a veces que cuando hay algo que no hemos llegado en tiempo y plazo, en tiempo y forma, sí, es como, Dios mío, ya has cumplido 27 cosas, pero hay una que la vas a retrasar 3 meses por un motivo. Y en los equipos de comunicación corporativa o muchas veces los que llevamos responsabilidad corporativa es una patada en el hígado, porque dices, no puede ser, eso me va a ensuciar el resto. Pues no tiene por qué. Porque yo creo que a mí si alguien me dice de manera transparente, mira, mi plan era llegar con este objetivo en 31 de diciembre de 2020, pero pasó el COVID, tuve que hacer un ERTE, lo que sea, tus condiciones, lo que ha pasado, no he conseguido llegar, pero me lo he aplazado o me lo he puesto para conseguir en junio de 2021 y este es mi plan de acción, sí, generas credibilidad, transparencia y que sí. eres humano, que al final estas cosas, no todo el mundo hace las cosas perfectas a la primera. No, está claro. Déjame subrayar esto porque me parece fundamental como mensaje. Es decir, la transparencia y la acción construyen credibilidad. La inacción y el silencio la destruyen. Y esto lo tenemos que tener muy claro como organizaciones. El impacto existe. Todos tenemos impacto. Toda empresa tiene impacto, positivo y negativo. Ojo, todas las personas también. Hay que entenderlo, hay que gestionarlo, hay que actuar y hay que comunicar. Eso me parece que es absolutamente clave, ¿no? Así es, Alfonso. Y bueno, en un principio ya hemos visto el dónde estoy, dónde quiero estar y cómo lo voy a hacer. Al fin y al cabo, más o menos, hemos tratado esos tres primeros pilares, ¿no? Porque al Vale. final lo hemos hablado ya con cómo lo voy a hacer. Tú detectas tus necesidades y haces tu plan estratégico de a corto, medio, largo plazo y tienes tus acciones ambientales, sociales y de buen gobierno en función de ese análisis de materialidad que hemos dicho, de esos riesgos que tú puedas tener en tu organización u oportunidades. Ojo, porque he hablado de riesgos, pero también puede ser oportunidades Mm, y el plan de relacionamiento con tus grupos de interés. ¿Qué quieres contarles? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Eso es un vale. poco la reflexión que se hace en grupos de interés. Cuando ya sabes cómo lo vas a hacer, eh,
es importante saber cómo lo voy a comunicar. Y a mí, cuando pasé pasé por un equipo de comunicación corporativa un tiempo y siempre decíamos, lo que no se cuenta no existe. Y es verdad, o sea, tú puedes hacer muchísimas cosas, pero no te digo ya que salgas en un titular de un periódico, que eso ya está muy bien, sino que si tú no se lo cuentas a tus grupos de interés, no se lo cuentas a tus clientes, no se lo cuentas a tus proveedores o al ayuntamiento del municipio donde tu actividad está instalada o a tus empleados, ¿cómo lo van a saber? Entonces, es muy importante que establezcas, que también te pares y pienses, a ver, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero poner en valor? ¿Qué acciones quiero capitalizar interna y externamente? A raíz de eso, cuando sabes qué quieres comunicar, por qué lo quieres comunicar, para qué lo quieres comunicar y a quién lo quieres comunicar, cuando tienes eso más o menos claro, ya estableces tu plan de comunicación. Y ese plan de comunicación, al final lo que haces es por trimestre o por año o por semestre, depende cómo te manejes en la empresa, estableces los hitos de comunicación que quieres hacer, tu audiencia, si son empleados, si son medios de comunicación, si son de stakeholders, si son grupos de interés, a quien sea, y haces tu plan. ¿Qué quiero? Y luego se habla de mensajes fuerza. ¿Qué quiero que se queden? A mí me decían cuando hacía formación que hay veces en las que repetir un mismo mensaje es muy importante. Entonces, no bombardees con 50 mensajes, quédate con 1, con 2, con 3 y esos son los que tienes que asegurarte que llegan a tu audiencia. Sí. Y bueno, la comunicación básica y primordial. Y Me cuando yo parece ya muy he pasado... importante, además, hay muchas organizaciones ahí fuera, este es otro mensaje importante, que hacen muchas cosas buenas, pero que no consiguen ni interna ni externamente tener el impacto que podrían conseguir con esas acciones. Y mucho de eso tiene que ver con no tener un buen plan, ese círculo que nos estás contando, y con no tener bien dominado el elemento comunicación de ese plan. Totalmente. Y ya te digo que no, que mucha gente piensa que comunicar es salir en un medio de comunicación y no es eso. La comunicación es contar a tus grupos de interés qué es lo que estás haciendo y tienes que saber para qué, por qué, a quién, lo que hemos comentado, ¿no? Un poco ese orden de palabras que ayudan a establecer un mecanismo y un proceso. Y luego Sí. es muy importante, pues ya sabes si lo que has conseguido es lo esperado y si no, ¿qué vas a hacer? Y ahí está la evaluación, ¿no? Puedes tener un cuadro de mando, puedes tener un Excel, bueno, lo que sea para tu seguimiento de indicadores, de objetivos, dónde estás, dónde querías llegar, si vas a llegar en plazo, bueno, pues esas revisiones que se hacen para saber cuál es tu desempeño. Y si tienes que hacer algún plan de acción correctora, como hemos dicho algo, si algo no llegas en tiempo o en forma, pues decir, mira, señores, aquí me pasa esto, pero tengo establecido hacer esto, o he tenido que cambiarlo porque ya no tiene sentido, he dejado de hacer esta actividad, o he cesado, o lo he subcontratado y entonces esta parte se lo estoy pidiendo a la empresa que tengo subcontratada. Hay muchísimas veces en las que tienes que cambiar tus objetivos, porque pasa, porque la vida cambia y el mundo gira. Y la comunicación interna y externa. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con negocios responsables tiene dos dimensiones, la interna y la externa. Tan importante es lo que haces fuera, que puede ser, por ejemplo, imagínate, pues yo recojo alimentos para el banco de alimentos en Navidad con mis empleados y además tengo un plan de formación y empleabilidad para jóvenes. Todo eso está muy bien, los puedes comunicar y puede salir en un titular de 5 días. El problema es si tú no eres coherente con tu dimensión interna. ¿Y qué es tu dimensión interna? Tu operación. Si tú luego tienes a tus empleados en condiciones no muy adecuadas o no tienes un plan de empleabilidad de personas jóvenes o de becarios para ser coherente con lo que haces fuera adentro, ahí es lo que hemos comentado antes de alguna manera, lo que se llama el greenwashing, ¿no? O yo llamo business washing muchas veces, porque a veces no es solo de medio ambiente, y es cuando no eres coherente. Y cuando no eres coherente, ahí hay un cortocircuito que hay que arreglar. Y aunque sea poco, pero lo poco que se haga que sea coherente. Para mí eso es primordial. Absolutamente. Una cosa muy buena que tenemos es que esto de la replanificación de la que hablas lo estamos entrenando muy bien en el último año. Llevamos 10 meses Sí. replanificando constantemente. O sea que para algo nos tienen que servir estas nuevas habilidades que estamos desarrollando, ¿no? Absolutamente. Vamos muy justitos de tiempo porque el café siempre es un café intenso, se nos quedan cosas. Nos has preparado unos ejemplos muy chulos que lo que vamos a hacer es vamos a compartirlos con todas las personas que se han incorporado al café, y que se han apuntado y lo compartiremos en las redes. Pero lo que me gusta de estos ejemplos, Silvia, es que son sobre todo
cosas que cualquier empresa puede hacer, porque muchas veces seguro que te preguntan, pero yo como organización, con este problema tan grande del cambio climático o con los problemas, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Todos podemos hacer algo. Totalmente. Y esto también a nivel personal, ojo, ¿eh? O sea, no solo en organización. A mí me pasó, cuando empecé a abordar cómo incluir los objetivos de desarrollo sostenible o cómo integrar mi estrategia de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, muchas veces salían preguntas, lo he comentado antes, digo, ¿qué haces tú para una alianza o el fin de la pobreza? Si depende de dónde trabajes, ¿no? Si yo tengo una empresa pequeñita aquí que tiene 20 empleados y, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues mira, aquí hay ejemplos súper básicos. He puesto 1, 2, 3 por objetivo de desarrollo sostenible que son aplicables 100% por cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, Vale. en el ejemplo de fin de la pobreza, pues lo primero es que tengas condiciones dignas para tus empleados y proveedores. Eso es tu responsabilidad y lo puedes hacer y lo puedes capitalizar en tu plan de estratégico de sostenibilidad. O que tengas, por ejemplo, negocios inclusivos, ¿no? Que esto suena muy institucional, pero ¿qué es un negocio inclusivo? Pues al final que puedas tener a una persona con discapacidad trabajando en tu organización o que puedas dejar un cupo o pues si sois pequeñitos, una persona que pueda venir de un colectivo en riesgo de exclusión, ¿no? Y al final, no quiero entretenerme porque ya estamos en hora, pero aquí, Pero si queréis son verlo de ejemplos verdad, muy hay concretos. ejemplos muy concretos y muy alcanzables, tanto a nivel laboral como hay cosas que puedes hacer tú en tu vida diaria también, ¿eh? Vale. Lo que vamos a hacer es compartirlo con todos vosotros. Esto es el regalo, esto y ese modelo para contribuir que nos enseña Silvia. Con lo cual, terminamos con algún mensaje clave de cómo nos ponemos en marcha y cómo aprovechamos sobre todo el momento ahora, porque la pregunta que me hacían y que te quería trasladar, Silvia, es, en esta situación en la que estoy pasando, ¿cómo empiezo o cómo mejoro sustancialmente como empresa responsable? ¿No? Uh-huh. Para mí es la reflexión que haces, ¿no? Y que puedes pensar, vale, en esta situación que yo estoy, me toca apretar el cinturón, ¿no? Estoy pasando una mala época con el COVID, las ventas han bajado, bueno, las circunstancias son las que son y puedes decir, yo ahora no me puedo meter con esto. No, pues ahora es cuando hay que meterse con esto. ¿Y por qué? Te voy a decir los tres motivos más rápidos que se me ocurren, ¿no? Depende de tu actividad, lo primerísimo que tienes que hacer es cumplir con la legislación que está acelerada, que va saliendo nueva legislación continuamente, estar preparado para cumplir la que va a salir o ha salido ya, o la que está a punto de salir en un año vista o 2 años. Sí. Hacer un plan estratégico y un plan de sostenibilidad, tener la sostenibilidad integrada en tu negocio, te ayuda a detectar todos estos posibles riesgos o temas que no puedas, ahora mismo no cumplas, tengas que cumplir. Y eso Sí. es importantísimo. Luego es resiliencia, te aporta resiliencia al negocio. Sí. Segundo, reducción de costes. Hablábamos el otro día, si tú tienes una reducción de costes porque vas a revisar cómo tú reduces el consumo de electricidad, de agua, de materias primas, ahí tienes una devolución económica, ¿no? Tienes un no gasto y eso es importante también, o menos gestión de residuos, si haces procesos más eficientes, todo eso te ahorra dinero. Y lo tercero es asegurarte que mantienes y que amplías tu cartera de clientes. ¿Por qué? Porque los clientes cada vez son mucho más exigentes. Sí. Y ahora estamos hablando del COVID y te digo solo un número y esto, bueno, como al final los puntos clave son lo que hemos visto, sí que quería decirte un dato y es que acaba de salir un informe de Ipsos 2021 que dice que el 73% de los españoles opinan y creen que Sí. el cambio climático va a tener la misma importancia a medio plazo y miedo y riesgos que lo que tiene la COVID hoy. Ese es un titular que quería dejar como cierre, porque esto ha venido para quedarse y porque los negocios se tienen que adaptar. Todo, desde la producción primaria, los transformadores, los transportistas, los servicios, todos tenemos que transformarnos para ser negocios responsables y sostenibles, para sobrevivir. Pues me parece un mensaje muy poderoso, al que además tenemos que añadir el enfoque tan práctico que has compartido con nosotros a lo largo de esta mañana y por eso,
Silvia, te doy las gracias. Me ha encantado tomarme un café contigo. Estaba convencido de que este tema era súper importante ahora, porque los que son fieles a estos cafés saben que hablamos mucho de cuestiones que ayudan al bienestar, a la productividad de las empresas. Pero es que ese bienestar, ese sentido de pertenencia y por lo tanto las mejoras en productividad que vienen después, tienen tantísimo que ver con convertirnos en una empresa responsable, coherente, abierta y transparente, que este es un asunto que no, desde luego no se puede para nada dejar atrás. Muchísimas gracias, Silvia. Un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a los que estéis ahí viéndonos por este ratito. Y nada, cualquier cosa tenéis ahí mi email y podéis, estoy accesible para todos vosotros. Así que un placer. Venga, pues muchas gracias a todos. Seguimos dentro de 2 semanas, como siempre, el jueves a las 12 con más cafés virtuales. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós.